La cazuela aún humeaba cuando mi padre me apuntó con el tenedor y pronunció las palabras que pusieron fin a 15 años de silencio. Lo único que haces es tomar. La mesa quedó en silencio. Mi madre dejó su vaso. Mi hermano estudió su plato como si contuviera instrucciones. Soy Evelyn Isbell, tengo 34 años y soy enfermera de la UCI. Y durante 5 años, fui la razón por la que esta casa seguía en pie. Él aún no lo sabía. No sabía de la carpeta en mi armario ni de los pagos a mi nombre, ni de que en exactamente 30 días, todas las facturas que nunca vio llegarían de golpe. Bienvenidos de nuevo, donde nos sentamos con la gente silenciosa que finalmente dejó de cargar con todos los demás y observamos qué sucede cuando sueltan el peso. Si alguna vez una familia te hizo invisible por aquello que lo sostiene, sentirás esto. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. La gente piensa que las enfermeras somos santas. No lo somos. Solo somos personas que nos acostumbramos a mantener la calma mientras todo a nuestro alrededor se desmorona. Lo aprendí en el suelo, donde una voz firme evita que un paciente asustado se descontrole. Y me lo llevé a casa, donde hizo lo mismo por mi familia. Mi apartamento está en el lado este de Hadley, Ohio, a 15 minutos de la casa donde crecí. Un lugar pequeño, de una habitación, con buena luz y un armario que mantenía demasiado organizado. Casi todas las mañanas, después de un turno de 12 horas, dormía 4 horas y luego iba a casa de mis padres para rellenar el pastillero de mi madre y arreglar lo que se hubiera roto esa semana. Una trampa con fugas, un detector de humo averiado, un aviso de impuestos sobre la propiedad que nadie quería abrir. Nunca me importó. Sentirme necesaria era como sentirme amada. Y en ese momento, no podía distinguir la diferencia. Esa era mi debilidad, si se le puede llamar así. No era vanidad, ni necesidad de aplausos. Todo lo contrario, en realidad. Me hacía pequeña, útil y silenciosa. Y me decía a mí misma que eso era lo mismo que ser buena. Guardaba una carpeta en ese armario demasiado organizado. De cartulina, suave en las esquinas, con una sola palabra escrita en la pestaña con mi propia letra. No la abría mucho. Yo solo le añadía más mes tras mes. Como cuando añades piedras a un muro sin dar un paso atrás para ver lo alto que ha quedado. Mis compañeros me preguntaron una vez por qué nunca me tomaba vacaciones. Les dije que mi familia me necesitaba. Intercambiaron una mirada que fingí no captar. Debería haberla captado. Porque las personas que más te necesitan a veces son las más decididas a no admitirlo. Y admitirlo, aprendería. Era lo único que mi padre habría evitado a toda costa. Empezó con la espalda de mi padre. Raymond Isbell se ganaba la vida construyendo cosas. Terrazas, ampliaciones, toda una urbanización cerca de la Ruta 9 cuando el pueblo estaba creciendo. Era bueno, y lo sabía, y ese conocimiento era el pilar de toda su personalidad. Luego, hace 5 años, un andamio cedió, y con él se rompió un disco de la columna. Las cirugías le ayudaron con las piernas y acabaron con su oficio. 60 años era demasiado joven para dejar de ser quien siempre había sido, pero su cuerpo no se lo pidió. Los cheques por discapacidad llegaban despacio y eran pequeños. A la hipoteca no le importó. Recuerdo la noche en que mi madre me llamó. Su voz sonaba con ese tono agudo y quebradizo que tiene cuando está aterrorizada. El banco había enviado una palabra que ella repetía como si pudiera suavizarla. Impago. Tenía 29 años. 3 años con un sueldo fijo de enfermera. Sin hijos, sin hipoteca propia. Así que hice los cálculos en la mesa de la cocina y tomé una decisión que nunca anuncié. Llamé a la compañía hipotecaria y programé un pago recurrente que se descontaba directamente de mi cuenta cada mes, lo suficiente para mantenerlos al día. No lo presenté como un acto de caridad. Lo presenté como algo sin importancia. Le dije a mi madre que el banco había resuelto algo, lo cual era cierto en el sentido de que yo era la que había resuelto algo. Mi padre nunca preguntó cómo se había salvado la casa. Un hombre que acaba de perder lo que lo hacía hombre no busca a la persona que lo reemplazó silenciosamente. Simplemente deja que el alivio lo inunde y lo llama suerte, Dios o su propia previsión. Lo dejé. Pensé que estaba protegiendo su orgullo. Mirando hacia atrás, estaba alimentando la creencia exacta que algún día se usaría en mi contra. El muro se hacía más alto. Yo solo seguía añadiendo piedras. Hace 3 años, mi hermana entró en la universidad. Brooke tenía 17 años entonces. Todo nervios y esperanza. La primera Isbell en llenar una solicitud sin pestañear. La aceptación llegó en primavera. El precio llegó justo después. Universidad estatal, tarifa para residentes del estado, y aún así una cifra que hizo que mi madre se callara y mi padre saliera de la habitación. No había fondo. Nunca lo había habido. Así que, llamé a la oficina de tesorería en mi hora de almuerzo, me paré en la escalera del hospital donde funcionaba la señal del celular y configuré otro pago automático. Matrícula cada semestre. Debitada de mi cuenta. Le pedí una cosa a la mujer por teléfono. Envíe los recibos a mi dirección, no a la de la familia. Dijo que eso era inusual. Le dije que a mi familia le gustaban las sorpresas. Lo que realmente me gustaba era un padre que podía decirles a los vecinos que su hija menor tenía madera de universitaria sin haber puesto un solo dólar de su propio bolsillo. Empezó a decir que tenía una beca. Nunca lo corregí. Mi madre lo repitió en la iglesia. Brooke también lo creyó. Porque ¿por qué no lo haría?
Los jóvenes de 18 años no analizan su propia buena fortuna. Simplemente dan las gracias al aire y siguen caminando. La dejé seguir caminando. Me dije a mí misma que el secreto era un regalo, que saberlo solo la haría sentir como una carga, y Brooke ya había pasado suficientes años sintiéndose como la última opción en una casa llena de estrés. Quería su luz. Así que la apagué y me quedé en la oscuridad. Y realmente creí que eso era amor en su forma más pura. Tal vez parte de ello lo era, pero una bondad secreta tiene la costumbre de convertirse en una deuda secreta. Y la persona que lleva las cuentas siempre es la que termina siendo llamada ladrona. Mi hermano Travis es el tipo de hombre que entra en una habitación como si lo hubieran anunciado. 38 años. Encantador. Un apretón de manos para todos y un plan para nada. De joven, lo elogiaban por tener ese aire de líder. Y en algún momento, decidió que aparentar que cargaba era más fácil que cargarlo de verdad. No mintió exactamente. Vivía 3 meses por delante de su cuenta bancaria. Esa primavera, volvió a casa con una nueva idea. Como volvía a casa cada primavera con una nueva idea. Un garaje, su propio taller, arreglar camiones, un negocio de verdad esta vez. Necesitaba capital inicial, solo un colchón, solo para firmar el contrato de alquiler. Lo propuso en la cena del domingo con entusiasmo. Y mi padre, radiante por primera vez en meses, se volvió hacia mí y dijo las palabras que siempre acompañaban los sueños de Travis. Ayuda a tu hermano. Esto es lo que nadie en esa mesa entendió. El dinero que mi padre le dio a Travis no. Venía de él. Venía del mismo vacío que yo había estado llenando discretamente. Además de la hipoteca, cada mes ingresaba dinero extra en la cuenta de la casa para las demás facturas. Y ese colchón era la única razón por la que siempre había algo ahí para dar. Cuando papá le dio un cheque a Travis, le estaba dando mi dinero y se sentía generoso al hacerlo. Yo lo sabía. Lo sabía desde hacía tiempo. Y por primera vez, sentada allí con la salsa enfriándose, no busqué mi chequera de inmediato. Dije que quería pensarlo. La mesa notó la pausa. La sonrisa de mi padre se adelgazó ligeramente, como el hielo antes de que se rompa. Me dije a mí misma que estaba siendo responsable. Lo que realmente estaba haciendo era, por primera vez, negarme a desaparecer. Y esta familia nunca había perdonado a nadie por eso. Una semana después, intenté hacerlo bien. Conduje hasta allí un martes, senté a mis padres a la mesa de la cocina y les sugerí que revisáramos las finanzas juntos. Todo en voz alta. Sin secretos. Incluso tenía un plan discreto. Poner la hipoteca y la matrícula a sus nombres, con mi ayuda añadida, para que vieran la realidad y volvieran a sentir que les pertenecían. Pensé que mi padre se sentiría aliviado al comprender el mecanismo que lo había mantenido a flote. Me equivoqué. Como te puedes equivocar con alguien a quien conoces de toda la vida. Ni siquiera me dejó explicarlo. Hizo un gesto con la mano como si le estuviera ofreciendo reorganizar su garaje. Lo tenemos todo bajo control, dijo. Siempre lo hemos tenido. Mi madre asintió rápidamente, como lo hace cuando necesita que una frase sea cierta. Y aquí está la parte en la que quiero que te quedes, porque importa más adelante. Tenía el dedo en el lugar correcto. Casi transferí la matrícula esa misma semana, pero el ciclo de facturación de la tesorería era a mitad de semestre, y cambiar la cuenta de pago entonces conllevaba el riesgo de un lapso que podría hacer que Brooke perdiera sus clases antes de que se procesara el nuevo pago. Un solo error administrativo y mi hermana pierde un semestre. Así que me contuve, no porque confiara en mi padre, sino porque me negaba a arriesgar la matrícula de Brooke para dar una lección. Salí de esa casa con el plan todavía doblado en mi bolso y la palabra controlado resonando en mis oídos. Lo tenemos todo bajo control. Siempre lo hemos tenido. Pensaría en esa frase un mes después, de pie en una habitación llena de familiares, viendo cómo se desmoronaba en tiempo real. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría mi padre para seguir creyéndola. La cena que lo destapó fue un jueves de octubre. Nada especial en el calendario, que es como suelen llegar las peores noches. Mi madre preparó la cazuela de judías verdes que hace cuando quiere que todos estén de acuerdo. Travis estaba allí, radiante de nuevo porque el contrato de alquiler del garaje tenía fecha límite y el margen de maniobra se había agotado. Lo mencionó entre bocado y bocado, ligero y seguro como si el dinero fuera una formalidad que simplemente se había retrasado. Me miró cuando lo dijo. Todos lo hicieron al final. Como cuando te giras hacia un grifo cuando tienes sed. Dejé el tenedor. Mantuve la voz firme. La voz de piso, la que uso cuando un monitor empieza a gritar y el pánico mataría la habitación. Creo que tenemos que bajar el ritmo, dije. Me gustaría ver las cifras antes de que nadie firme nada. Eso fue todo. Sin acusaciones, sin recuento de lo que había gastado. Solo una petición para que dejara de fingir que el pozo no tenía fondo. Pero en esa casa, pedir ver los libros era lo mismo que llamar mentiroso a todo el mundo. La sonrisa de mi madre se congeló. Travis se recostó, herido, realizando la herida antes incluso de haber decidido sentirla, y mi padre se quedó muy callado, lo que en Raymond Isbel es más fuerte que un grito. Dejó su propio tenedor para que coincidiera con el mío. Me miró por encima de la cazuela y las velas que mi madre enciende sin motivo, y vi algo viejo y amargo surgir tras sus ojos. Había pasado 15 años asegurándome de que este hombre nunca tuviera que sentirse pequeño. Y estaba a punto de hacerme pagar por cada uno de ellos delante de su esposa y sus otros 2 hijos con palabras que oiría en mis sueños durante un año.
Lo único que haces es tomar, lo dijo lentamente, como si lo hubiera estado guardando. Nunca has hecho nada por esta familia. Las velas seguían encendidas. Mi madre miró su regazo. Travis encontró algo fascinante en su vaso de agua. Y Brooke, que había vuelto a casa para el fin de semana, se puso pálida e inmóvil. Una niña mirando el tiempo que no entendía. Quiero decirte que tenía un discurso preparado. No lo tenía. 15 años de recibos y ni una palabra de defensa me vinieron a la mente porque una parte de mí siempre había sabido que así terminaría la historia. Y no puedes discutir con un veredicto que has estado esperando en silencio. Mi padre no había terminado. Se inclinó y su voz bajó a ese registro plano. Ese cierto registro que los hombres usan cuando están seguros de que la habitación es suya. Si tuvieras algo de amor propio, dijo, te irías, así que vete. La crueldad no radicaba en las palabras. Era la seguridad. Realmente lo creía. En su versión, él era el proveedor, defendiendo su mesa de una hija ingrata. Y la creencia era tan completa que no dejaba lugar a la verdad. Miré a mi madre, esperando que dijera su nombre, que dijera algo. No lo hizo. Simplemente siguió doblando su servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. Entonces, me puse de pie. No lloré ni alcé la voz. Doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato, como quien deja una habitación limpia. Vale, papá, dije. Eso es todo. Una respuesta tranquila contra todo su alboroto. Le di las gracias a mi madre por la cena, cogí mi abrigo y salí a la oscuridad de octubre. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras de mí. Dentro, imagino que contuve la respiración, luego sentí alivio y después la suave reanudación de la conversación. Afuera, me senté en el coche y no lo arranqué durante un buen rato. Luego conduje a casa y abrí el armario. La gente piensa que irse es de débiles. Esa noche aprendí que puede ser lo más impactante que hagas si sabes exactamente de qué te estás alejando. Sigue leyendo porque la parte silenciosa es donde todo cambia. Y si alguna vez te han dicho que no das nada a las mismas personas a las que se lo diste todo, comenta, te veo, abajo y suscríbete. El viaje a casa dura 15 minutos y no recuerdo casi nada. Farolas, el puente sobre el arroyo, el giro hacia mi calle. Mis manos hacían el trabajo mientras mi cabeza repetía la misma frase en bucle. Lo único que haces es tomar. Todavía no estaba enfadada. La ira necesita espacio, y yo seguía demasiado llena de la mesa como para sentir algo más que el eco. Entré en el apartamento. Me quedé en la oscuridad con el abrigo puesto y escuché lo silencioso que se vuelve un lugar cuando vives sola y nadie depende de ti para pasar la noche. Entonces pensé en los pagos. Todos ellos seguían vigentes, seguían programados, seguían descontando dinero de mi cuenta al principio de cada mes como un latido que había olvidado que mantenía vivo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que la necesite. Comenta, te veo, y suscríbete. Hipoteca, la matrícula. El pequeño excedente que se convirtió en la generosidad de mi padre. Todo a mi nombre, establecido por mí, controlado por nadie más en la tierra. No decidí nada en ese momento. Quiero ser honesta al respecto porque la versión en la que conduje a casa tramando venganza no es cierta y no soy yo. Me quité el abrigo, fui al armario y cogí la carpeta que había estado llenando durante 5 años sin haberla extendido nunca en el suelo. Me dije a mí misma que solo quería mirar, recordar, tener en mis manos la prueba de mi propia vida después de que un hombre al que amaba me dijera que no existía. Me senté en la alfombra del dormitorio y abrí la pestaña marcada con una sola palabra, familia. Y lo que salió no fue un plan. Fue un registro. Pero los registros, estaba a punto de aprender, tienen la costumbre de convertirse en veredictos en sí mismos. Lo extendí por la alfombra en filas porque las enfermeras registran las cosas, y registrar es mi forma de pensar. 5 años de ayuda para la hipoteca, cada pago sellado y procesado. 3 años de confirmaciones de matrícula del tesorero. Cada semestre pagado en su totalidad. Mi nombre en la línea de la cuenta. Una carpeta dentro de la carpeta para las facturas médicas de mi madre. Las de su operación de vesícula biliar y los medicamentos para la presión arterial que renovaba sin decir nada. Y los pequeños pagos, el colchón, el dinero inicial que se convirtió en los cheques de Travis y el orgullo de mi padre. Lo sumé. Soy buena con los números. Es la mitad de mi trabajo. E incluso yo tuve que hacerlo 2 veces. El total era una cifra que alcanza para comprar una casa al contado en este pueblo. Lo había gastado en pedazos tan pequeños que ninguno de ellos se sintió como un sacrificio, que es exactamente como uno regala años sin darse cuenta. Me senté allí en el suelo y sentí algo que no esperaba. No rabia, ni siquiera tristeza. En realidad, claridad. La fría y limpia claridad que se obtiene cuando un diagnóstico finalmente explica cada síntoma que habías estado descartando. No me habían arrebatado de esta familia. Yo había sido el silencioso sistema circulatorio de la familia, y ellos habían confundido la ausencia de dolor con mi ausencia. Mi padre decía que yo nunca había hecho nada. La alfombra decía lo contrario, en filas, en fechas, en transacciones liquidadas a las que no les importaba su orgullo ni mi silencio. Recogí los papeles y los volví a apilar. Cuidado, como manejo todo lo que importa. Aún no sabía qué iba a hacer. Solo sabía que la mentira ya tenía forma, y finalmente la había visto por completo. Y una vez que has visto la verdadera forma de algo, no puedes dejar de verla.
Solo puedes decidir si seguir aferrándote a ella. Quiero ser claro sobre lo que decidí porque sería fácil llamarlo venganza, y venganza nunca fue la palabra que tenía en mente. La venganza es ruidosa. La venganza quiere público y una confesión. Lo que sentí esa noche fue más simple y más frío que eso. El cabeza de familia me había dicho claramente que yo tomaba y nunca daba. Bien. Dejaría de dar las cosas que solo yo daba, no para castigarlos, sino para que las palabras se convirtieran en verdad de la única manera en que palabras como esas pueden ser comprobadas. Si realmente nunca había hecho nada por esta familia, entonces nada cambiaría. Cuando dejara de hacerlo, la hipoteca seguiría siendo pagada por quien quiera que le estuviera administrando. La matrícula seguiría desembolsándose en su misteriosa beca. El cojín de Travis se rellenaría solo, de donde quiera que vengan los cojines. Mi padre dijo que lo tenían todo bajo control. Siempre lo habían tenido. Así que los dejaría a ellos. No anunciaría nada. No enviaría ni un solo mensaje amargo ni montaría ninguna escena. Simplemente quitaría la mano de la pared y dejaría que la familia descubriera, con la rutina habitual de fechas de vencimiento y avisos de retraso, cuánto de la estructura había sido yo. Era lo más honesto que se me ocurría. También era, lo sabía incluso entonces, lo más devastador, porque la verdad que llega lentamente pesa mucho más que la verdad gritada. Abrí mi aplicación bancaria. Encontré los pagos recurrentes, los que había configurado yo sola, a mi nombre, sin que se requiriera la firma de nadie más que la mía para cancelarlos. Mi pulgar se detuvo sobre el primero, la hipoteca. Pensé en mi madre, y casi me detuve. Luego pensé en su servilleta doblada en cuadrados cada vez más pequeños. Y no lo hice. No cancelé todo de golpe. No es así como hago nada. Repasé la lista como si fuera una receta médica. Deliberada, revisada 2 veces, sin errores. La ayuda para la hipoteca, desactivada. El colchón financiero, desactivado. El pago automático de la cuenta médica de mi madre, desactivado, aunque eso me costó un susto. Y la matrícula. La matrícula la traté de otra manera porque había una persona en esta historia que no había hecho más que creerse una mentira piadosa. Y no iba a dejar que pagara las consecuencias que iban dirigidas a quienes la contaron. Antes de detener el pago, llamé a la oficina de tesorería a la mañana siguiente. La misma escalera, la misma mala señal que se solucionó. Pregunté por la fecha límite exacta para darse de baja, la fecha después de la cual un saldo impagado expulsaría a una estudiante de sus clases. La escribí en mi mano con bolígrafo como si fuera una adolescente otra vez. Luego me aseguré de que el semestre actual estuviera completamente pagado, a salvo, antes de desactivar el pago recurrente del siguiente. Brooke terminaría su semestre. No perdería ni una sola clase en otoño. Lo que perdería en primavera era la ilusión. Y esa era una deuda que los adultos de su vida habían acumulado. Yo no. Lo puse todo en marcha en menos de 1 hora. Sentada en la mesa de la cocina con la ropa de enfermera que no me había quitado. El café se enfriaba. Cuando terminó, sentí algo muy extraño. Ligereza. No alegría. Nada tan puro como la alegría. Solo el alivio específico de soltar un peso que habías cargado tanto tiempo que habías dejado de sentir tus propios brazos. Cerré la computadora portátil. En algún lugar al otro lado de la ciudad, un reloj que no podía ver comenzó la cuenta regresiva hacia una pila de sobres que nadie en esa casa estaba preparado para abrir. Y me fui a dormir mejor que en 5 años. Lo extraño de quitar el suelo de debajo de una casa es lo que tarda alguien en caer. Durante 2 semanas, no pasó nada. Los pagos que había suspendido no vencerían hasta que el ciclo cambiara. Así que la familia siguió exactamente como antes, dichosamente flotando en el aire. Mi madre me envió un mensaje de texto 4 días después. No una disculpa, una frase de guiso. Ya sabes cómo se pone tu padre. Ven a cenar el domingo. Lo olvidaremos todo. Olvidarlo todo. Como si un comentario cruel y una puerta abierta fueran una bebida derramada. Lo leí 2 veces y dejé el teléfono boca abajo. No respondí ese día. Cuando lo hice, fui cordial y breve, como responderías a un compañero de trabajo en quien no confías. Dije que necesitaba tiempo. Le pregunté cómo se sentía. No dije ni una palabra sobre dinero porque nadie lo había hecho. Porque nadie tenía aún un motivo para hacerlo. Esa fue la parte más inquietante de esas semanas. El silencio no era paz. Era una mecha encendida y ardiendo dentro de las paredes donde nadie podía ver el humo. Travis publicó una foto del garaje vacío. Próximamente, etiquetado como un hombre seguro de que su cojín era eterno. Brooke me envió un meme sobre los exámenes de mitad de semestre, y le respondí con un corazón porque no había hecho nada malo y no merecía mi distanciamiento. Mi padre no dijo nada en absoluto, lo cual era un mensaje en sí mismo. Había trazado su línea, y esperaba que yo volviera a cruzarla, arrepentida, como siempre lo había hecho. No sabía que el terreno que pisaba ya había sido vendido. Se enteraría como todos en esa familia estaban a punto de enterarse de todo. Por escrito, por correo, puntualmente. Había un sobre en la carpeta que no me había permitido abrir en 2 años. Estaba al fondo, detrás de los recibos, el papel suave como la tela. En el anverso estaba la letra de mi abuela. Solo mi nombre, el antiguo, el que solo ella usaba. La abuela Ruth era la madre de mi padre, y era la única persona en esa familia que alguna vez me miró y pareció comprenderme por completo.
Murió hace 2 años en primavera, con la mente lúcida hasta la última semana, y me dejó esta carta con su abogado, junto con una pequeña suma que, por supuesto, había entregado discretamente a la familia. La leí una vez en el funeral y la guardé, porque el dolor hacía que las palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Esa noche, sobre la alfombra, con todo lo demás al descubierto, finalmente la abrí de nuevo. Su mano temblaba más de lo que recordaba, pero su voz era toda suya. Escribió que lo sabía. Siempre había sabido lo que yo hacía por la casa, incluso cuando nadie lo decía en voz alta, porque ella misma había hecho lo mismo por su propia familia y reconocía el cansancio particular que eso provoca en los ojos de una persona. Y entonces escribió la frase que llevaría conmigo a cada habitación durante el resto de esta historia. Eve, cuídalo si puedes, pero jamás dejes que esta familia te haga sentir pequeña para que ellos se sientan importantes. El amor no es prueba de que les debas todo. La leí 4 veces. Presioné mi pulgar contra la tinta como si pudiera sentirla a través de ella. Durante 5 años, había creído que desaparecer entre las necesidades de mi familia era la forma más elevada de amor. Mi abuela, que había pasado toda una vida aprendiendo el precio de esa creencia, me decía desde el otro lado de la tumba que estaba completamente equivocada. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. No la volvería a dejar atrás. Brooke me envió un mensaje a la tarde siguiente, y casi arruina todo el plan. No porque fuera cruel, sino porque era dulce, ingenua y de 17 años, aún viviendo en los rincones de su yo de 20. Había sacado una A en un examen de bioquímica, el difícil, el que tanto temía. Esta vez sí que lo entendí. Escribió con 3 signos de exclamación y una foto del examen corregido. Y debajo, la frase que me dejó sin aliento. En serio, gracias a Dios por esa beca. Estaría tan perdida sin la universidad ahora mismo. Gracias a Dios por esa beca. Ahí estaba. La mentira repetida por la única persona que nunca la había contado, que solo la había heredado. Como cuando los niños heredan el clima de una casa sin haberlo elegido. Me quedé sentada con el pulgar sobre el teclado un buen rato. Podría habérselo dicho en ese mismo instante. Un mensaje y la ilusión se desvaneció, pero pensé en las consecuencias, en cómo la recibiría, en cómo se sentiría al saber que la hermana a la que idolatraba había estado pagando su futuro en secreto mientras su padre la llamaba ladrona. No me correspondía soltarle eso por mensaje entre clases. Así que hice lo único con lo que podía vivir. Le envié un corazón y luego, estoy muy orgullosa de ti. Te has ganado esa nota. Con beca o sin ella. Ambas cosas eran ciertas. Se había ganado la nota. Y la beca no era más real que la supuesta previsión de mi padre. Colgué el teléfono y sentí el peso de lo que había puesto en marcha. Porque en primavera, cuando la siguiente factura quedara impagada, Brooke se enteraría de todo de golpe por un desconocido en la oficina de facturación. Y no había ninguna versión de aquella mañana que no le rompiera el corazón un poco. Solo tenía que asegurarme de que se rompiera de la manera correcta. Mientras tanto, Travis hizo lo que siempre hace cuando presiente que algo va a cambiar. Alzó la voz. El 65 cumpleaños de mi padre se acercaba a finales de mes, y Travis decidió que sería el evento de la temporada, no una cena. Una fiesta, toda la familia extendida, las tías y primas Isbel, los vecinos que conocían a papá desde los tiempos de la urbanización. Reservó el salón trasero de Carusos, el bonito restaurante italiano junto a la carretera, el que la gente usa para graduaciones y aniversarios. Habló de una presentación de diapositivas, un brindis, una oportunidad, dijo, para mostrar a todos lo bien que le iba a la familia. Me lo dijo por teléfono como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran dicho que me fuera de la mesa de mi propio padre 2 semanas antes. Porque en la mente de Travis, la pelea ya había terminado, y yo ya había perdido. Me necesitaba allí, en parte, sospechaba, porque una parte de él sabía quién realmente financiaba lo bien que le iba a la familia. Mencionó el costo como si ya se lo hubiera gastado. El depósito estaba pagado. El menú estaba elegido. Él se encargaría del resto, lo que en el lenguaje de Travis significaba que alguien más lo haría. Escuché y casi no dije nada. Estaba construyendo un escenario grande, público y bien iluminado frente a cada pariente cuya opinión mi padre había pasado toda su vida controlando, y lo estaba haciendo a crédito que iba directamente a un colchón que ya no existía. No se lo dije. Solo pregunté cuándo era y anoté la fecha. Porque aquí está el problema con un hombre que organiza una fiesta para demostrar que su familia está bien. No tiene idea de que acaba de programar el momento exacto en que la verdad decidirá entrar. La invitación llegó a mi buzón 4 días después. Cartulina color crema, letras doradas, mi nombre escrito a mano. Querían que estuviera allí. No tenían idea de a quién estaban invitando. Sostuve esa invitación durante mucho tiempo. Cartulina color crema, mi nombre en la letra cuidadosa de mi madre, la misma mano que había doblado una servilleta en cuadrados mientras su marido me echaba de casa. Una parte de mí quería devolverla. Una parte mayor quería evitarlo por completo. Dejar que las facturas hicieran su trabajo mientras yo me quedaba a salvo al otro lado de la ciudad con mi nueva, ligera y terrible tranquilidad. Irse sentía como ofrecerme voluntaria para una emboscada. Entonces saqué la carta de mi abuela y la leí de nuevo, como había empezado a hacer todas las noches, como una oración por alguien que ya no rezaba mucho. No dejes que esta familia te haga sentir pequeña para que ellos se sientan importantes. Y comprendí algo.
Mantenerme alejada también sería una forma de pequeñez. Les. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que la necesite. Comenta, te veo, y suscríbete. Permitiría escribir el final sin mí. Etiquétame como la hija que se enfurruñó y los abandonó. La ladrona que se escabulló cuando el dinero escaseó. Si quería que la verdad saliera a la luz, tenía que estar presente cuando lo hiciera, no para luchar. No tenía ningún discurso, ningún plan para tomar el micrófono. Solo necesitaba estar presente, tranquila, innegable cuando las cifras que todos habían ignorado finalmente alzaran la voz. Así que decidí ir. Me pondría algo bonito. Llevaría un regalo, aunque solo fuera porque seguía siendo mi padre y el hombre que me enseñó a clavar un clavo recto y a revisar mi trabajo 2 veces. Y llevaría otra cosa, doblada con cuidado en mi bolso. Por si acaso la noche se desarrollaba como suelen desarrollarse las noches de ese tipo, marqué la fecha en mi calendario y la subrayé una vez. 3 semanas para que llegara el correo. Tenía la sensación de que el momento sería perfecto. Y lo fue. No iba a ir a esa fiesta a pelear. Iba a estar presente cuando los números finalmente hablaran por mí. Hay una diferencia entre la venganza y simplemente detener la hemorragia, y todavía no estoy segura de cuál era esta. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho. Luego, mantente cerca porque el correo ya estaba en camino. Los avisos llegaron como sabía que lo harían, no todos a la vez, pero lo suficientemente cerca como para que se sintiera como una avalancha para las personas que nunca habían visto la nieve acumularse. La compañía hipotecaria fue la primera en actuar. Un aviso de pago vencido, luego un segundo sellado en rojo, luego una llamada telefónica. Mi madre dejó que el contestador automático se conectara 3 veces antes de contestar. La oficina de tesorería envió el saldo de primavera de Brooke con una fecha de vencimiento y una advertencia cortés e ineludible sobre la inscripción. Y el servicio de facturación médica, al que había alimentado en silencio durante 2 años, comenzó su propio ritmo lento de estados de cuenta dirigidos a una familia que de repente no tenía idea de por qué las facturas que nunca antes habían visto aparecían en la encimera de la cocina. Por primera vez en 5 años, mis padres estaban viendo los números reales. La forma real de la vida que habían estado viviendo. La hipoteca que creían resuelta. La matrícula que creían que era una beca. El colchón que creían que simplemente estaba ahí. Como el aire que simplemente está ahí hasta que deja de estarlo. Me enteré de todo de segunda mano porque no había llamado y ellos tampoco. Todavía no mi tía Margaret lo mencionó por teléfono. Preocupada, pescando. ¿Están bien tus padres por allá? Tu madre parecía muy afectada en la iglesia. Dije que no estaba segura, lo cual era técnicamente cierto. Ya no conocía el interior de esa casa. Solo sabía lo que había dejado de alimentar, y podía imaginar el resto. Primero la confusión, luego la culpa. Buscando una puerta por la que salir. Sabía qué puerta elegiría. Siempre elegía la misma. A mí. Solo esperé. Y dejé que siguieran llegando los sobres porque hacía semanas que había decidido que no diría ni una palabra hasta que la verdad estuviera sobre una mesa donde todos pudieran verla. Mi madre finalmente llamó un miércoles por la noche. No mi padre. Que él llamara habría significado admitir que necesitaba algo. Y Raymond Isbell preferiría hundirse antes que dar señales. Así que fue Lorraine, mi madre. Su voz haciendo de nuevo esa cosa brillante y quebradiza, solo que ahora más delgada, estirada sobre algo cercano al pánico. Evelyn, cariño. Creo que el banco cometió un error. ¿Un error? Cerré los ojos y la dejé hablar. Los de la hipoteca estaban llamando. La escuela de Brooke envió algo sobre su cuenta. Y están todas estas facturas del médico. Ni siquiera las entiendo. Creo que alguien robó nuestra información. Habría sido tan fácil ser cruel. Decirle la palabra beca y ver cómo la golpeaba. No lo hice. Mantuve mi voz firme. La voz del suelo, la que no se inmuta. Lamento que estés lidiando con todo eso, dije. No sé nada de becas. Y era cierto. No había ninguna beca. Nunca la había habido. No le estaba mintiendo. Simplemente, por primera vez, me negaba a mentir por ella. Se quedó callada al otro lado de la línea. Podía oírla haciendo los cálculos que había evitado durante 5 años. La lenta aritmética de una mujer que empezaba a sospechar que el misterio que mantenía a flote a su familia tenía un nombre y un rostro, y que había estado sentada en su mesa de acción de gracias escuchando que solo tomaba y nunca daba. Evelyn, dijo finalmente, con cuidado. ¿Lo hiciste? ¿Lo eras? Y tampoco respondí a eso. No por teléfono. No donde pudiera ser negado, tergiversado o enterrado bajo el típico, ya sabes cómo se pone tu padre. Algunas verdades tienen que ser dichas en persona, por escrito, delante de testigos, o nunca se creen. Te veo en la fiesta, dije con suavidad. Podemos hablar entonces. Y colgué antes de que pudiera volver a preguntar. Como era de esperar, Travis no manejó la presión como un hombre acostumbrado a ella. Con las facturas acumulándose y el colchón financiero agotado, la fecha límite para el alquiler del garaje llegó y pasó, y con ella, el depósito. Empezó a hacer llamadas. De esas que empiezan con un oye, que pregunta más rara y terminan con alguien que declina amablemente. La fiesta en casa de Caruso se fue reduciendo poco a poco. La trastienda se convirtió en la sala de estar. El menú de catering se convirtió en la comida casera de tu madre, que a todo el mundo le encanta.
Presentó cada cambio negativo como una elección. Íntimo en lugar de ostentoso, familia en lugar de alboroto, pero se notaba la tensión. Y entonces hizo lo que yo esperaba. Lo que los hombres como Travis siempre hacen cuando las cosas se ponen difíciles. Fue a buscar a alguien a quien culpar. Y me encontró. Me llamó, y ya no había encanto en su llamada. No sé qué le dijiste a mamá, empezó. Pero todo esto se vino abajo en el momento en que decidiste ponerte mezquina. ¿Mezquina? Casi me río. Me dijo que había abandonado a la familia por un comentario la cena. Que estaba castigando a 2 ancianos porque me habían herido los sentimientos. Que la verdadera familia no lleva la cuenta. La verdadera familia no lleva la cuenta. Del hombre cuya vida entera fue una cuenta que alguien más seguía pagando. Lo dejé hablar. Había aprendido en el suelo que no se discute con un paciente que está en paro cardíaco. Simplemente se resuelve el problema. Así que lo resolví. Espero que la fiesta sea agradable, dije cuando se le acabaron las acusaciones. Estaré allí. Y colgué, y me quedé sentada con la fea y pequeña verdad de todo aquello. Él seguía sin saberlo. Ninguno de ellos lo sabía. En realidad, todavía no. Sentían el frío, pero no podían nombrar el calor que faltaba. Todos estaban a solo 3 semanas de una habitación que finalmente tendría un nombre, y el nombre iba a ser el mío. Brooke se enteró antes de la fiesta. Había esperado controlar cómo se enteró, pero a una oficina de facturación no le importa tu tiempo. Primero inició sesión en su propio portal de facturación estudiantil, el que nunca había tenido motivo para abrir, y todo el historial de pagos estaba allí mismo, bajo su nombre. Sin beca, sin subvención. Cada semestre marcado como pagado en su totalidad por un pago recurrente de un pagador externo. Cuando finalmente llamó a la oficina de tesorería para aclarar la situación, la mujer cansada al otro lado del teléfono solo confirmó lo que Brooke ya estaba viendo en su propia cuenta. El pagador registrado figuraba como Evelyn Isbell, y el pago recurrente se había interrumpido a partir del semestre de primavera. Mi hermana me llamó esa noche, y lo supe en el segundo en que la oí respirar. Solo mi nombre, como solía decirlo la abuela. Y entonces todo salió a la luz a retazos. La llamada telefónica, la voz de la mujer, el nombre en la cuenta, su propio nombre asociado durante 3 años a una mentira que había repetido con signos de exclamación y gratitud al cielo. Eras tú, dijo. Todo el tiempo eras tú. Y papá dijo, no pudo terminarlo. No tenía que hacerlo. Ambos sabíamos lo que papá había dicho. Lo único que haces es tomar. Ella empezó a llorar. Un llanto profundo. Un llanto que es mitad vergüenza. Y sentí que mi propio pecho se abría porque nada de esto era suyo para cargar. Brooke, escúchame, le dije. No hiciste nada malo. Eras una niña. Creíste a tus padres. Eso no es un crimen. Pero ella seguía dándole vueltas. El horror de haber sido a quien más le di y la que había repetido la mentira más cruel sin saberlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró. Y ahí estaba. La pregunta que había esquivado durante 3 años, finalmente formulada por la única persona que merecía una respuesta. Le di la única que tenía. Porque te amaba, y pensé que el amor tenía que ser invisible para contar. Estaba equivocada en eso. La abuela me lo dijo. Hay algo sobre lo que tengo que ser honesta. Porque la versión fácil de esta historia me halaga y la real no. Antes de que Brooke entendiera la situación por completo, antes de que la oficina de tesorería se le explicara, me envió un mensaje de texto presa del pánico que jamás olvidaré. Llegó la mañana en que se publicó el saldo de primavera, una alerta automática en su portal de estudiante. Todavía no sabía que era yo. Solo sabía que su matrícula, la matrícula que creía gratuita, tenía un saldo pendiente, una fecha límite y una advertencia, e hizo lo natural. Buscó a su hermana. ¿Por qué se detuvo mi matrícula de repente? Hay un saldo pendiente y dicen que podría perder mis clases. Estoy muy preocupada. ¿Qué hago? Lo leí de pie en la sala de descanso del hospital, todavía con mi uniforme, una taza de café malo enfriándose en mi mano. Y por un largo instante, cada año silencioso surgió en mí de golpe. Cada recibo, cada llamada telefónica en la escalera, cada vez que mi padre me llamó aprovechada mientras gastaba mi dinero, cada vez que mi madre mencionó la beca con una voz llena de orgullo que me pertenecía. Escribí mi respuesta lentamente. No me enfurecí. No di explicaciones. Simplemente respondí con la frase más sincera que tenía, la que llevaba 5 años esperando ser dicha. Pensé que nunca había hecho nada por esta familia. Luego dejé el teléfono boca abajo y volví al trabajo porque había pacientes que realmente me necesitaban y un monitor al final del pasillo que importaba más que el orgullo de mi padre. Más tarde me enteraría de que Brooke lo leyó, no lo entendió, llamó al administrador y se enteró del resto. Pero esa frase salió al mundo primero, la propia crueldad de mi padre, de vuelta a él. Y nunca antes ni después he sentido una frase con tanto peso silencioso. Uno pensaría que la verdad al salir a la luz los habría ablandado. No fue así. Los endureció como lo hace el orgullo cuando se ve acorralado. E hicieron lo que mejor saben hacer las familias heridas. Cerraron filas y eligieron a un villano. Y el villano era, por supuesto, yo. Para cuando terminó la semana, la historia había sido reescrita en esa casa. Yo no era la hija que los había llevado en silencio. Yo era la hija que los había creado,
que los había hecho dependientes a propósito para poder arrebatárselo todo y humillarlos. Según se dice, mi padre afirmó que yo había estado comprando control durante años, lo cual es algo notable para decir sobre dinero que gastaste sin saber que existía. Travis lo amplificó, contento de tener una narrativa donde su propio vacío no fuera el titular. Incluso mi madre, que creo que sabía más, se dejó llevar porque la alternativa era enfrentar lo que me habían hecho, y enfrentarlo era más difícil que culparme. Y entonces tomaron su decisión, la que yo ya me esperaba. Lo manejarían en la fiesta delante de todos. Mi padre, respaldado por Travis, me confrontaría delante de toda la familia extendida, expondría mi traición y dejaría que la sala emitiera el veredicto. Estaban tan seguros de que los parientes se pondrían de su lado. La hija desagradecida, los padres maltratados, el apoyo cortado. Es una historia que la gente adora hasta que ve las pruebas. Y esa era la parte que no habían pensado bien, la que casi me hacía compadecerlos. Planeaban someterme a juicio en una sala llena de gente, sin siquiera considerar que yo pudiera presentar pruebas. Creían que me estaban tendiendo una trampa. Me estaban preparando una sala de audiencias y me habían escrito a mano una invitación. Letras doradas. Mi nombre. Por favor, ven. Tenía intención de ir. La noche anterior a la fiesta, no escribí ningún discurso. Seguía sin tener intención de anunciar nada. Las facturas habían estado haciendo ese trabajo silencioso por sí solas durante semanas. Y ese siempre había sido el plan. Dejar que la verdad llegara a su debido tiempo y no interfiriera. Pero la familia había tomado una decisión diferente. Decidieron someterme a juicio frente a todos los parientes que pudieran meter en esa sala. Y no iba a caer en una emboscada con las manos vacías. Si iban a llevar la conversación a una sala llena de gente, simplemente estaría preparado para responder con pruebas en lugar de con mi temperamento. He presenciado suficientes confrontaciones familiares como para saber que los discursos fracasan. Suenan ensayados. Y lo ensayado suena a culpabilidad. Y una mujer tranquila con papeles no necesita actuar. Así que, en lugar de palabras, reuní documentos. Volví a la carpeta sobre la alfombra y saqué la prueba más clara y sencilla de cada cosa. El libro de contabilidad de la ayuda hipotecaria, 5 años de pagos realizados, mi nombre en cada línea de cuenta, los estados de cuenta de la tesorería, 3 años de matrícula pagada en su totalidad, el pagador privado listado en blanco y negro, los registros de facturación médica y una sola página de resumen que hice yo misma porque soy enfermera. Y ponemos los signos vitales en la parte superior de la ficha. Una hoja, cada categoría, cada total. Sin comentarios, solo números. Los números no se alteran. Los números no alzan la voz. Los deslicé en una carpeta sencilla. Nada dramático. Una copia manila de la que tengo en mi armario. Y luego añadí lo último, lo que no era evidencia en absoluto. Una copia de la carta de mi abuela, doblada suavemente, escondida detrás de las demás, no para leerla en voz alta, solo para tenerla cerca del corazón en una habitación donde necesitaría recordar de quién era nieta. Preparé mi ropa como si fuera un camisón. Algo sencillo, oscuro, de esos con los que no te pueden tratar con condescendencia. Me acosté temprano y dormí. Dormí de verdad porque no estaba ansiosa. Y quiero que entiendas por qué. No iba a esa fiesta para ganar una discusión. Iba a dejar una carga en público para que nunca más pudieran recogerla y usarla en mi contra. La verdad ya era cierta. Simplemente iba a dejar que todos la vieran. Por la mañana, preparé café, metí la carpeta en mi bolso y conduje hasta Carusos. Al final la habían vuelto a poner en casa, lo que de alguna manera lo hacía peor y mejor a la vez. Peor porque la sala de estar donde crecí estaba llena de parientes, y no hay terreno neutral en una habitación que te vio aprender a caminar. Mejor porque el hogar es donde la verdad tiene menos espacio para esconderse. La tía Margaret me abrazó en la puerta con demasiada fuerza, sus ojos preguntando cosas que su boca no se atrevía a decir. Los primos Isbel estaban allí, los vecinos de la antigua urbanización, un pastel rectangular con 65 y gel azul sobre una mesa plegable. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable como un trono, recibiendo felicitaciones de cumpleaños, con un aspecto más saludable que en meses, y comprendí que la fiesta era tanto medicina como celebración. Un hombre rodeado de pruebas de que aún importaba. Travis recorría la sala con un blazer, rellenando bebidas, dirigiendo la noche hacia el momento que él y mi padre habían planeado. Podía sentirlo venir como se siente el clima. No me apresuré. Encontré una silla cerca del borde. Dejé mi bolso a mis pies y saludé a la gente que me conocía desde pequeña. Mi madre evitó mi mirada desde el otro lado de la sala, ocupada con servilletas y bandejas, incapaz de concentrarse en nada. ¿Y Brooke? Brooke vino y se sentó a mi lado sin decir palabra. Cerca, su hombro contra el mío, una joven de 20 años plantando su bandera a la vista de todos. Y rara vez la he amado más. No hablamos. No hacía falta. Ella había elegido. Y su elección fue un trueno silencioso en sí mismo. Vi a mi padre reírse de algo que dijo un primo, y no sentí ira, solo una extraña y serena calma. Había construido este escenario para ponerme a prueba. No tenía ni idea de que él sería el interrogado. Las velas estaban encendidas. Ya casi era la hora. Empezó con un brindis, porque, por supuesto, así fue. Travis golpeó su copa, reunió la sala y comenzó el discurso que claramente había estado puliendo. Agradeció a todos por venir.
Habló de la familia, de permanecer unidos, de cómo este último mes los había puesto a prueba. Y entonces giró el cuchillo como siempre había planeado, con suavidad, sonriendo, sus ojos encontrándome al borde de la sala. Algunas personas, dijo, piensan que la familia es algo de lo que uno puede simplemente alejarse cuando se vuelve inconveniente, cuando las cuentas se hacen difíciles. Algunas cabezas se giraron. Mi padre se removió en su sillón reclinable, incorporándose, con el rostro enrojecido, listo. Hemos pasado por una mala racha, continuó Travis, porque alguien decidió darnos una lección, cortarnos la comunicación, castigar a 2 personas que le dieron todo. Y ahí estaba. Me señaló con un gesto suave pero condenatorio, el fiscal dando por concluido su caso. Mi padre continuó desde ahí porque no pudo evitarlo, porque la rabia había estado esperando semanas para desatar su furia en una habitación como esta. Se levantó del sillón reclinable, señaló con un dedo grueso las cabezas de sus parientes, y su voz llenó la casa donde crecí. Nos abandonó, dijo. A sus propios padres. Cortó la comunicación con su propia familia y nos dejó ahogándonos. ¿Y para qué? Porque la ofendí en la cena. Buscó la aprobación de su alrededor, y encontró el silencio suave e incierto de quienes no tienen todos los datos. Lo único que siempre hizo fue tomar, dijo, más despacio ahora, saboreándolo. El mismo viejo veredicto, el mismo que me había estado lanzando toda la vida. Y justo cuando más la necesitábamos, lo demostró. La sala contuvo la respiración. La mano de Brooke encontró la mía y la apretó, y me puse de pie. No alcé la voz. Esa es la parte que quiero que recuerden porque es la parte que importaba. Me puse de pie en la sala de estar de mi padre con 30 parientes mirando, y hablé en el volumen que usarías para decirle a alguien que su café está listo. Tienes razón en que dejé de pagar, dije. Quiero que quede claro. Dejé de hacerlo. La barbilla de mi padre se alzó, vindicado, la sala se inclinó hacia él. Y entonces me agaché, abrí mi bolso y saqué la carpeta. Solo creo que todos deberían saber que dejé de pagar. No tiré los papeles. No los agité. Caminé hacia la mesa plegable con el pastel rectangular, y los coloqué uno por uno como si repartiera cartas, nombrando cada uno al caer. Esta es la hipoteca de esta casa. 5 años cada mes de mi cuenta. Un estado de cuenta boca arriba. Esta es la matrícula de Brooke. 3 años cada semestre. Nunca hubo una beca. Fui yo. Otra cara arriba. Un sonido recorrió la habitación. Vague. El sonido de 30 personas recalculando a la vez. Estas son las facturas médicas de mamá. La cirugía de vesícula biliar. El medicamento para la presión arterial. Cara arriba. Y este es el colchón en la cuenta familiar que papá le dio a Travis. Eso también era mío. Estaba repartiendo mi dinero y llamando lo suyo. Dejé la página del resumen al final, la que tiene el total arriba, los datos vitales primero, y retrocedí. Dijiste que siempre lo tenías controlado. Dije en voz baja. Estos son los pagos que lo controlaron. Todos ellos a mi nombre. Así que, sí. Me detuve porque hace un mes en esa mesa, me dijiste que nunca había hecho nada por esta familia. La tía Margaret había tomado el estado de cuenta de la matrícula. Tenía la mano en la boca. Los papeles se movían ahora, pasando de mano en mano por la habitación, y con cada par de ojos que se posaban en los números, el rostro de mi padre perdía un poco más de su seguridad. Parecía, por primera vez en mi vida, asustado. Mi madre se derrumbó antes que mi padre. Había estado de pie cerca de la puerta de la cocina, con una bandeja con algo olvidado en las manos. Y mientras los papeles circulaban, la dejó sobre la encimera con mucho cuidado, como si pudiera romperse, como si ella misma pudiera. Y entonces empezó a llorar. No la actuación brillante y frágil que yo conocía, sino algo más raro, algo que había reprimido durante 18 años. Lo siento, dijo. Y no era para la habitación. Era para mí. Evelyn, lo siento mucho. Los familiares se quedaron en silencio a su alrededor. Deberíamos haberle dicho la verdad hace mucho tiempo, dijo. Las palabras ahora caían a borbotones, imparables. Sobre el dinero, sobre todo. Miró a mi padre, luego a los primos, luego a mí, y confesó lo que yo había sospechado durante años, pero que nunca había podido probar. Cuando tenía 16 años, teníamos su fondo universitario, y Travis se metió en problemas. Problemas de verdad. Dinero que debía a gente a la que no quieres deberle nada.